En Duende Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mi suegra y mi cuñada me excluyeron de la boda porque era demasiado pobre para su lugar elegante. Resulta que mi padre era el dueño del lugar y cuando se enteraron exigieron que les consiguiera un descuento. Su reacción fue increíble. Llevo 2 años casada con Charles, mi esposo de 31 años. No diría que tengo una relación muy cercana con su familia, pero siempre me he esforzado por ser cordial y respetuosa. Su madre, Denise, de 60 años, tiene un aire bastante snob y no es precisamente el tipo de persona que te hace sentir bienvenida. Su hermana Zara, de 25 años, es bastante parecida, aunque disimula un poco mejor. Charles suele restarle importancia diciendo, ellas son así, pero siempre he notado que me miran por encima del hombro. El año pasado, Zara se comprometió con Tony, de 26 años, y anunciaron que celebrarían una boda íntima en un elegante local. Denise llamó a Charles para hablar sobre los invitados y declaró explícitamente que yo no estaba invitada. Su excusa fue que yo aún era nueva en la familia, y que la boda sería un evento pequeño y cercano. Según ella, la lista estaba reservada para gente que conocían desde siempre. No voy a mentir, me dolió bastante. Charles también estaba molesto, aunque dijo que no le sorprendía porque su madre es, bueno, Denise. Le insistí en que fuera a la boda de todas formas, al fin y al cabo era su hermana, pero Charles se negó rotundamente. Dijo que si yo no era bienvenida como su esposa, él no quería formar parte de aquello. Un mes antes de la boda, durante una cena familiar, escuché por casualidad a Denise y Zara hablando. No se dieron cuenta de que podía oírlas mientras discutían los planes de la boda. Lo que escuché me dejó helada. No mantenían la boda íntima porque yo fuera nueva en la familia. No me querían allí porque, según ellas, era demasiado pobre para encajar en un lugar tan elegante. Zara dijo abiertamente que yo las avergonzaría frente a la familia de Tony. Permítanme darles algo de contexto. Mi padre Stanley, de 62 años, es un empresario muy exitoso, pero es de los que prefieren que su trabajo hable por sí mismo, en lugar de alardear de su riqueza. Posee varias propiedades y, adivinen qué, entre ellas está el lugar donde Zara había decidido celebrar su boda. Este local es muy popular para bodas y eventos de alto nivel. Es conocido por su impresionante arquitectura, sus hermosos jardines y su servicio impecable. Mi padre está muy orgulloso de él, pues representa uno de sus logros más importantes. Está muy involucrado en su gestión, tanto que su nombre es prácticamente sinónimo del lugar. No es ningún secreto para quien conozca el sitio quién es Stanley, pero nunca lo había mencionado a Denise o Zara porque, honestamente, ¿por qué tendría que surgir en una conversación casual? Para ser justa, no voy por ahí presumiendo de los logros empresariales de mi padre. No quiero que la gente me trate diferente por quién es él, o lo que posee. Siempre he intentado vivir mi vida con independencia, y no dejar que su riqueza me defina. Charles, por supuesto, conocía esta conexión. Hemos visitado el lugar juntos varias veces, y él ha coincidido con mi padre allí durante reuniones de negocios. Pero después de escuchar lo que Denise dijo sobre que yo era demasiado nueva, y que sería vergonzoso tenerme en un sitio tan elegante, Charles decidió no mencionarlo. Pensó que no valía la pena el drama y, sinceramente, estuve de acuerdo. En ese momento, no creí que importara. No es como si Zara o Denise me hubieran preguntado algo sobre mi familia o mis orígenes cuando planeaban la boda. Y dado lo despectivas que habían sido conmigo, no me sentí obligada a compartir información sobre el negocio de mi padre. En retrospectiva, supongo que asumieron que no venía de una familia adinerada, o que no tenía nada significativo que aportar, lo que hace que su indignación posterior resulte aún más irónica. Lo más gracioso es que mi padre habría estado encantado de ayudarlas si se hubieran acercado a él con amabilidad y respeto. Es un hombre generoso que suele ofrecer descuentos a quienes realmente valoran su trabajo. Pero esa generosidad la reserva para personas que tratan bien a los demás, no para quienes excluyen a su hija de una boda familiar y se burlan de ella a sus espaldas. Para mí no era un problema. El local era simplemente otro cliente para mi padre, y no sentí la necesidad de convertirlo en un drama familiar. Al fin y al cabo, ellas no creían que yo mereciera estar en la boda, así que ¿por qué iba a importar la conexión de mi familia con el lugar? Estaba enfadada, pero decidí dejarlo pasar. No quería crear más problemas. Pensé, vale, que tengan su boda. Es solo un día, seguiré adelante. Pero Charles estaba furioso por mí. Quería enfrentarse a ellas, aunque le supliqué que no lo hiciera. Le dije que no merecía la pena y que mejor lo dejáramos estar. Llegó el día de la boda, y me quedé en casa mientras Charles también optó por no asistir. Mencionó que simplemente no se sentía bien yendo sin mí. Pasé el día mirando fotos del elegante evento en redes sociales. Todos parecían estar pasándolo genial y pensé que ahí acababa todo. Pero no fue así. Resulta que, al final de la boda,
Zara y Denise descubrieron quién era el dueño del lugar. El nombre de mi padre está por todas partes en el negocio porque está muy involucrado y orgulloso de sus logros. Alguien debió mencionarlo porque ataron cabos y se dieron cuenta de que mi padre era el Stanley. No me enteré hasta unos días después, cuando Denise llamó a Charles. No llamaba para disculparse por excluirme o por las cosas desagradables que había dicho a mis espaldas. No. Estaba furiosa conmigo. Me acusó de haberlas engañado al no informarles de antemano que mi padre era el dueño del local. Dijo que las había dejado en ridículo a ella y a Zara delante de la familia de Tony, porque no tenían ni idea. Básicamente estaban alquilando el local al padre de su nuera. Añadió que, de haberlo sabido, podrían haber negociado un descuento o incluso haberlo usado gratis. Me quedé atónita. Es decir, ¿cómo podía ser esto culpa mía? Denise siguió diciendo que debería haberles dicho algo, y que fue una falta de respeto por mi parte ocultarles esa información. Ahora exigen que me disculpe por no haber sido sincera sobre el hecho de que mi padre es el dueño del lugar. Es sinceramente desconcertante. Actúan como si hubiera ocultado información intencionadamente. No pensé que fuera relevante en absoluto. No querían que estuviera en la boda, y me trataron como a una extraña. Entonces, ¿por qué iba a molestarme en mencionar que mi padre es el dueño del lugar? Estaban más preocupadas por la imagen que querían proyectar ante la familia de Tony que por construir cualquier tipo de relación conmigo. Ahora, además de la disculpa, quieren que le pida a mi padre un reembolso parcial o un descuento. La desfachatez es increíble. Mi padre dirige un negocio exitoso, y trata a todos sus clientes por igual, de manera justa y profesional. ¿Por qué iba a pedirle que les hiciera un descuento cuando no han hecho más que ser groseras y despectivas conmigo? Mi padre nunca ha sido de los que hacen favores solo por conexiones familiares. Y sé que no le gustaría que lo pusiera en esa posición. No he hablado con él sobre nada de esto porque me parece absurdo. ¿Por qué debería ser yo quien arregle su desastre? Ellas eligieron comportarse así, y ahora actúan como si yo les debiera algo. Siento que si siquiera considerara su petición, estaría premiando su comportamiento, y simplemente no estoy dispuesta a hacerlo. Lo que realmente me molesta es que Zara y Denise insistieron tanto en que no fuera a la boda porque no era digna de estar allí. Creían que no encajaba en su versión de una boda perfecta de clase alta. Y ahora de repente se sienten con derecho a la generosidad de mi padre, porque han descubierto que le estaban pagando por el local. La desfachatez es asombrosa. Charles está de mi lado, ha sido increíblemente comprensivo y le dijo a su madre que estaba fuera de lugar, pero ahora Zara y Tony también se han metido, diciendo que es cortesía común revelar algo así. Incluso insinúan que si no me disculpo y les consigo un descuento, causará una ruptura permanente en la familia. Charles les dijo que estaban siendo ridículos, pero ahora otros familiares están opinando y diciendo que debería haberles informado por respeto a la familia. Algunos incluso han dicho que estoy siendo vengativa al no ofrecerme a ayudarles a ahorrar dinero. Me mantengo firme, pero empiezo a sentirme culpable. ¿Debería haberlo mencionado? ¿Estaba siendo mezquina al no decir nada? No oculté la información por malicia, simplemente no pensé que fuera relevante. Ahora Denise insiste en que toda esta situación podría haberse evitado si hubiera sido honesta desde el principio. Pero, ¿dónde estaba esa preocupación por la honestidad cuando me excluía de la boda y me llamaba pobre a mis espaldas? Estoy muy frustrada y siento que haga lo que haga, no puedo ganar. Si me disculpo y le pido a mi padre un descuento, sentiré que estoy premiando su horrible comportamiento. Pero si no lo hago, soy la villana que arruinó los recuerdos de su boda. Así que ahora estoy en esta incómoda posición. Me excluyeron de la boda, me insultaron a mis espaldas y ahora están enfadadas conmigo porque se sienten con derecho a la generosidad de mi padre. ¿Soy yo la mala por no decirle a mi suegra y mi cuñada que mi padre es dueño del lugar que alquilaron para la boda? ¿Debería disculparme y pedirle a mi padre un descuento para ellas? ¿O tengo razón en simplemente dejar pasar esto? Actualización 1. Gracias por confirmarme que no estoy exagerando. Realmente dudaba sobre mis sentimientos. He estado frustrada, pero seguía preguntándome si solo estaba siendo demasiado sensible. Ahora, después de leer los comentarios, no puedo creer lo retorcida que es esta situación. Sabía que algo no estaba bien, pero no estaba segura de tener razón. El otro día mi padre me llamó y me alegré de hablar con él, aunque me sentía incómoda por todo lo ocurrido con Denise y Zara. Cuando contesté, me contó que Denise lo había llamado hace unos días. Al principio se mostró muy amable, seguramente intentando causar buena impresión. Pero conforme avanzaba la conversación, de repente le pidió un descuento para la boda de Zara. Mi padre se sorprendió, pero no reaccionó bruscamente.
Le preguntó por qué yo no había acudido directamente a él y ella respondió que yo era demasiado tímida para pedir ayuda. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no cuadraba. No tenía sentido. Y sabía que había más detrás de esta historia. Empezó a hablarle sobre la boda de Zara, obviamente, pero lo que no esperaba es que le pidiera un descuento. No podía creerlo, como si se sintiera tan autorizada que pensara que podía simplemente pedir un favor después de todo lo que había dicho sobre mí. ¡Qué cara más dura! Mi padre estaba perplejo con su petición, y pude notar que al principio no sabía qué decir. Le preguntó por qué yo no le había hablado de la situación, y fue entonces cuando Denise dio una excusa extraña. Le dijo que no me había comunicado con él porque me sentía demasiado tímida para pedir un favor. A ver, no soy una persona tímida y desde luego no tendría reparos en pedirle ayuda a mi propio padre si fuera necesario. Así que inmediatamente supe que algo raro pasaba, pero mi padre no insistió, probablemente porque solo quería entender qué estaba ocurriendo. Luego pidió algunas fotos de la boda para ver cómo había sido. Denise le envió las fotos y fue entonces cuando mi padre notó algo raro. Yo no aparecía en ninguna. Esto llamó su atención, claro. Le preguntó a Denise qué pasaba y por qué yo no estaba en las fotos, y ella inventó la excusa más absurda que jamás haya escuchado. Le dijo a mi padre que yo no estaba en la boda porque me creía mejor que ellos, y que me habría avergonzado estar allí, ya que mi padre era adinerado. ¿En serio? Esta mujer tuvo la desfachatez no solo de excluirme de la boda sino de inventar mentiras sobre mí al hablar con mi padre. Me quedé completamente impactada cuando mi padre me contó lo que Denise había dicho. Jamás me he sentido así. No me avergüenza que me vean con nadie por el hecho de que mi padre tenga dinero, y desde luego no me creo mejor que nadie, pero aparentemente esa es la historia que Denise quería contar para justificar mi ausencia, porque la hacía sentir mejor. Por si fuera poco, Denise tuvo la osadía de pedirle a mi padre que no me contara nada de esto porque estaba preocupada por cómo reaccionaría. Afirmó que yo podría montar una escena. Sinceramente, si hubiera estado presente cuando dijo eso, me habría echado a reír. ¿Montar una escena? ¿En serio? No podía creer que estuviera intentando manipular a mi padre para mantenerme al margen y hacerme quedar como la villana. Yo no fui quien decidió no ir a la boda, fue ella quien me excluyó, pero estaba tergiversando la verdad para quedar bien y hacer que yo pareciera una snob engreída. Después de escuchar todo esto, me quedé completamente estupefacta. Denise se había esforzado mucho para dejarme en mal lugar y manipular la situación. Mintió sobre mis razones para no asistir, inventó una excusa sobre mi supuesta timidez e incluso intentó controlar cómo debería manejar las cosas mi padre, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Decidí contarle a mi padre toda la verdad, absolutamente todo. Le expliqué exactamente lo que había ocurrido, cómo me habían excluido de la boda, cómo me había tratado Denise y cómo nunca me he sentido avergonzada de ser vista con nadie por el éxito de mi padre. Y, por supuesto, mi padre me creyó. Estaba enfadado, pero no conmigo. Estaba indignado con Denise por mentirle e intentar hacerme quedar mal. Dijo que no podía creer que ella hiciera algo así. Creo que más que enfadado estaba dolido porque nunca esperó que ella se comportara de esa manera. Siempre ha sido muy respetuoso con todo el mundo y quedó totalmente desconcertado por su actitud. Incluso me dijo que estaba decepcionado conmigo por no haberle contado antes todo esto, pero cuando le expliqué, lo entendió. Vio que nunca había intentado ocultarle nada y que no estaba intentando empeorar la situación. Una vez que mi padre conoció toda la historia, me preguntó qué debía hacer a continuación. Me dijo que no quería ayudar a personas que estaban siendo irrespetuosas con su hija, y le respondí que de ninguna manera debería darles un descuento o ayudarlas. Le dije que yo me encargaría del resto y que no quería que se involucrara en este lío. Estuvo de acuerdo, y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No quería que mi padre quedara atrapado en medio de todo esto ni que sintiera que tenía que tomar partido, pero sinceramente, escucharlo decir que no quería ayudar a personas que me faltaban al respeto me hizo sentir apoyada como nunca antes. En ese momento me di cuenta de que estaba harta de dejar que Denise y Zara me pisotearan. No podía seguir permitiéndoles salirse con la suya. Charles escuchó la conversación y estaba furioso, muy enfadado por cómo Denise me había tratado y por haberle mentido a mi padre. Me aseguró que estaba a mi lado, que me defendería y que no debía preocuparme. Eso significó mucho para mí, especialmente porque Charles generalmente evita los problemas familiares, pero incluso él se dio cuenta de que toda esta situación era completamente desproporcionada. Así que ahora, mañana iremos a casa de Denise para una cena familiar. No sé cómo saldrá, pero estoy harta de contenerme. No voy a dejar que ella y Zara sigan con sus mentiras y manipulaciones. Necesitan escuchar la verdad y entender que no toleraré más su comportamiento.
Voy a defenderme y a ponerlas en su sitio a las dos. No se trata solo de la boda. Se trata de cómo me han tratado y de las mentiras que han difundido, y no dejaré que me conviertan en la villana nunca más. Estoy realmente nerviosa por enfrentarme a ellas, pero sé que tengo que hacerlo y Charles estará allí, lo que hace que todo parezca un poco más fácil. Actualización 2. Hace 2 días fuimos a cenar y terminó convirtiéndose en toda una escena. Sinceramente, no esperaba que las cosas explotaran como lo hicieron, pero mirando hacia atrás, me alegro de que así fuera. Charles estuvo increíble durante todo el asunto. Me defendió cuando yo no pude. Nunca he estado más orgullosa de él. Llegamos a la cena sabiendo que las cosas podrían ser incómodas, pero no estaba preparada para lo rápido que escaló todo. Al principio todo estaba tranquilo y Denise y Zara intentaban actuar como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que esta cena sería el momento de poner las cartas sobre la mesa. Y Charles estaba listo. No esperó, fue directo al grano y empezó a señalarles todo lo que habían hecho. Comenzó diciéndoles lo equivocadas que estaban al excluirme de la boda de Zara. Les echó en cara que me hicieron sentir que no era lo suficientemente importante como para estar allí, y lo dolida que me había sentido por eso. Pero no se detuvo ahí. También mencionó cómo intentaron mentirle a mi padre sobre mí, presentándome como alguien que se creía demasiado buena para ellos. Les dejó claro que no tenían derecho a hacerme sentir así cuando eran ellas las que estaban siendo irrespetuosas y manipuladoras. La mayor sorpresa llegó cuando mencionó el local. Charles fue directo al descaro que tuvieron al pedirle un descuento a mi padre. Dejó claro que estaban actuando con un sentimiento de derecho inapropiado, y que era absurdo pensar que podían pedir cualquier trato especial, especialmente después de cómo me habían tratado. El negocio de mi padre no es una organización benéfica, y Charles acertó al señalarlo. Les dijo que no merecían ningún descuento o favores especiales, no después de todo lo que habían hecho. En ese momento, ambas estaban sentadas mirándose la una a la otra. Podía ver que estaban sorprendidas de oír a Charles hablar así, pero yo me sentía tan aliviada. No las dejó salirse con la suya. Continuó diciendo que necesitaban disculparse conmigo por la forma en que me habían tratado. Les advirtió que si no se disculpaban, nunca volvería a pisar su casa, y no las vería más. Fue intenso. Vi a Charles defendiéndome de una manera que nunca creí posible. Fue tan firme con ellas y era obvio que no iba a ceder. No le importaba la incomodidad o su enfado. Estaba haciendo lo que yo no podía, luchando por mí y apoyándome cuando nadie más lo haría. Denise y Zara estaban completamente desprevenidas. Al principio no sabían cómo responder. Podía ver que intentaban encontrar alguna excusa, pero Charles no lo permitió. Les dijo que ya no podían seguir inventando justificaciones para sus acciones. Me habían hecho daño y tenían que admitirlo. Les dejó claro que no se trataba de sus sentimientos. Se trataba de cómo me habían tratado y necesitaban disculparse o, de lo contrario, su relación con ella se acabaría. Hubo un largo silencio después de eso y pude notar que no sabían qué decir. Denise intentó hablar, pero Charles la interrumpió. Comenzó a decir algo sobre cómo las cosas se habían malinterpretado, cómo yo me había sentido demasiado tímida para pedir ayuda. Pero Charles no se lo tragó. Le dijo que eso era solo una excusa, y que no iba a cambiar el hecho de que me habían tratado terriblemente. Zara intentó intervenir, pero Charles también la cortó. Dijo que no estaba interesado en escuchar más mentiras. Estaba claro que Denise y Zara no iban a disculparse. Eran demasiado orgullosas para admitir que habían hecho algo mal. Pero Charles no se rindió. Repitió que si no eran capaces de disculparse, él no tendría nada que ver con ellas. Les dijo que ni siquiera volvería a pisar su casa, y que no quería tener relación con personas que me trataban así. Dejó muy claro que su comportamiento tenía consecuencias. Después de todo lo que dijo, hubo más silencio. Denise y Zara no ofrecieron ninguna disculpa, y no me sorprendió. Ya esperaba que no admitieran nada. Pero Charles se mantuvo firme, y pude ver que realmente les estaba afectando. Estaban sorprendidas por lo tajante que fue. Se sintió como un momento poderoso, y por una vez sentí que estaba del lado ganador. No tenía que encubrirlas ni disculparme. El resto de la cena resultó bastante incómodo, no había mucho más de qué hablar y, sinceramente, me alegré cuando terminó. Pero incluso con toda la incomodidad, me di cuenta de que fue un momento crucial para mí. Charles me respaldó cuando no pude hablar por mí misma. No iba a dejar que nadie me intimidara más. Creo que Denise y Zara probablemente esperaban que fuera yo quien las enfrentara, pero fue Charles quien lo hizo. Y se sintió bien. Sentí que no tenía que cargar con todo el peso yo sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a alguien que realmente luchaba por mí, y que no tenía miedo de defenderme frente a su familia.
Aunque no se disculparon, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no se trataba de que ellas dijeran lo siento, se trataba de que yo no tenía que aguantar su comportamiento. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba, y no tenía que dejar que controlaran la situación. Actualización 3. Han pasado unos 6 meses desde aquella cena, y las cosas han estado tranquilas con Zara y Denise. No ha habido contacto en absoluto, lo que no sorprendió a Charles. Estábamos bien, viviendo nuestras vidas sin ellas. Charles y yo sentíamos que estábamos en un buen lugar. Luego, hace un par de semanas, Charles recibió una llamada de Denise. Dijo que quería reunirse con ambos para hablar sobre todo lo ocurrido. Charles no estaba interesado y le dijo que no era buena idea. Le pidió que no volviera a llamar y colgó. No estaba preparado para lidiar con ellas de nuevo y, sinceramente, yo tampoco. Ya teníamos suficientes cosas en nuestra vida y no necesitábamos más drama. Pero unos días después, Denise me llamó directamente. Insistió en que nos reuniéramos, y después de hablarlo con Charles, decidimos ir. No sabíamos qué esperar, pero acordamos que podría ayudarnos a entender su punto de vista. Así que quedamos en una cafetería. Cuando llegamos, se sintió extraño. No sabía qué iba a pasar y, para mi sorpresa, tanto Denise como Zara estaban allí. Nos saludaron y todo resultó algo incómodo. Era difícil olvidar todo lo que habían hecho, pero nos sentamos y empezamos a hablar. Lo que ocurrió después me sorprendió. Realmente se disculparon. Zara admitió que se dio cuenta de que me habían tratado injustamente y que lo sentía mucho. Denise también se disculpó, diciendo que estaban equivocadas y querían arreglar las cosas. No sabía cómo reaccionar. Después de todo lo sucedido, no esperaba que una disculpa llegara tan fácilmente y no estaba segura de si podía confiar en ella. No sabía si eran sinceras o si solo intentaban volver a entrar en nuestras vidas. Charles tampoco estaba convencido y les preguntó por qué se disculpaban ahora. Algo les había hecho cambiar de opinión. No dieron una respuesta clara, lo que me hizo sospechar aún más. No podían explicar por qué de repente querían hacer las paces después de tanto tiempo. Hubo un silencio incómodo por un rato. Entonces Zara soltó algo. Mencionó que todavía querían un reembolso del local de mi padre. En ese momento todo encajó. La cara de Charles se puso roja de ira y no pudo contenerse. Se desahogó con ellas, diciéndoles lo egoístas que eran y cómo esta disculpa no significaba nada. Dejó claro que había terminado con ellas y que no las veríamos de nuevo. Les dijo que si no podían ofrecer una disculpa sincera, no había manera de que las dejáramos volver a nuestras vidas. No les permitió fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No iba a dejar que nos pisotearan más y me sentí orgullosa de él por defendernos a ambos. Después de eso, simplemente nos marchamos. No necesitábamos escuchar nada más. Esa fue la última vez que las vimos y, sinceramente, no creo que vuelva a verlas jamás. Después de todo lo que hicieron y cómo nos trataron, no puedo perdonarlas, y Charles siente lo mismo. Ha dejado claro que no ve posibilidad de reconciliación, y estoy de acuerdo. Su disculpa sonaba forzada, como si estuvieran diciendo lo que creían que queríamos oír para conseguir algo a cambio. No se sentía auténtica y no iba a caer en eso. Durante estos últimos 6 meses, Charles realmente se ha sincerado sobre su infancia. Me ha contado cómo lo trataba su madre y cómo notó que Zara empezaba a parecerse más a Denise conforme crecía. Nunca lo había mencionado antes porque sentía que era exagerado, pero ahora comprende la realidad. Se ha dado cuenta de que para ellas todo se reduce a las apariencias. Priorizan cómo se ven las cosas por encima de cómo tratan a los demás, y él no quiere ese tipo de negatividad a su alrededor. Ahora hemos hecho las paces con todo esto. Zara y Denise siguen siendo egoístas, y nos mantenemos firmes en nuestra decisión de eliminarlas de nuestras vidas. Charles ha aceptado que no cambiarán y no va a perder más tiempo con personas que no nos respetan. Hemos terminado con ellas y, sinceramente, estamos mejor sin ellas en nuestras vidas. Nos han mostrado quiénes son realmente, y no necesitamos a personas así a nuestro alrededor. Nos tenemos el uno al otro, y eso es suficiente. Miramos hacia el futuro con ilusión y nos centramos en las cosas que realmente importan.